está mi nombre para los que no me conocen, compañeros. Algunos ya vienen de la sección anterior, de la H, del séptimo. Por ahí ya me ubican. Otros, pues, no. Por eso me quedé mi nombre. Y vamos a compartir el curso de Derecho Procesal del Trabajo 2. Hace muchos años, compañeros, el tema de procesal laboral era se contenía únicamente en un curso, es decir, había solo un derecho procesal del trabajo en nuestro pensum. Y eso, cuando llevamos nosotros esta clase, se nos complicó porque en un solo semestre había que ver todo el derecho procesal del trabajo. No había procesal 1 y procesal 2. Entonces teníamos que ver todo el derecho o los conflictos individuales y los conflictos colectivos en un solo curso. Sin embargo, creo que fue muy atinado en un momento dado. Analizaron el pensum y separaron procesal laboral 1 y procesal laboral 2. De tal suerte que ustedes en el curso anterior vieron los conflictos individuales y en este curso vamos a ver los conflictos colectivos. Aquí hay una gran diferencia, ¿se recuerdan? Para los que estuvieron en otra sección, les tuvieron que haber explicado la diferencia que hay entre conflictos individuales y conflictos colectivos. Y esos conflictos individuales fueron los que vieron ustedes en el semestre anterior. Entonces, en este semestre vamos a ver conflictos colectivos únicamente. Se recuerdan que también en su momento les tuvieron que haber explicado que los conflictos colectivos se dividen en... ¿Cómo se recuerdan? ¿Alguien se recuerda cómo se dividen los colectivos? Económicos, sociales, hay uno aquí, otro. Conflictos colectivos de carácter jurídico, es decir, ahí ya lo dijeron. Uno es conflicto colectivo de carácter jurídico y el otro es conflicto colectivo de carácter económico-social. Y estos son muy diferentes también. Ambos son colectivos, eso es lo único en común, pero sí son muy distintos en cuanto al tipo de conflicto y a la vía procesal. ¿Se recuerdan las vías procesales? Las mencionamos en el curso anterior. ¿Cuál es la vía procesal para cada uno de estos? Para el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿qué se recuerdan ustedes? Mencionamos, compañeros, que el conflicto colectivo de carácter jurídico, la vía procesal es el mismo juicio ordinario laboral. ¿Ya? ¿Por qué? Por la naturaleza de ser un conflicto de carácter jurídico. Porque los individuales, ¿se recuerdan? Cuando vieron en el curso anterior, los individuales, estos se ventilan a través del juicio ordinario de trabajo. Y entonces, estos, ¿por qué también en la misma vía? Hay que analizar varias cosas. El Código de Trabajo, compañeros, no es como el Código Procesal Civil, que tiene una serie de procesos, ¿verdad? Ustedes van a procesal civil, pues hay un juicio ordinario, hay un juicio oral, hay un juicio sumario, un ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una gran cantidad de variantes de procesos. En nuestro caso, en materia procesal del trabajo, solo tenemos bien definido el juicio ordinario laboral que se estudió el semestre pasado y el conflicto colectivo de carácter económico-social, que está en proceso contenido dentro del Código de Trabajo. Y luego, pues hay una serie de procesos, digamos, secundarios, ¿verdad? Hay una serie de incidentes, pero procesos como tal no hay, como el procesal civil mercantil. Entonces, ¿por qué el conflicto de carácter jurídico se ventila por la misma vía, por el mismo juicio ordinario laboral del conflicto individual? Porque ambos son de naturaleza jurídica. El conflicto de carácter individual también es jurídico. Siempre va a ser jurídico. Siempre un conflicto individual va a ser de carácter jurídico.
Entonces, cuando vamos al colectivo y vemos que hay un colectivo de carácter jurídico, también se ventila a través de esa vía. Es decir, se parecen en eso, en que ambos son de carácter jurídico. Ahora bien, ¿por qué son de carácter jurídico? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan que vimos que por qué un conflicto laboral individual o colectivo es de carácter jurídico? Levanten la mano. Hay derechos preestablecidos. ¿Alguien que tenga otra idea? ¿Es un órgano jurisdiccional? Tiene un órgano jurisdiccional. Bueno, en los conflictos laborales, compañeros, hablando de órganos jurisdiccionales, hay un principio conciliatorio tanto dentro del conflicto individual como del conflicto colectivo. Siempre un principio fundamental es conciliatorio del derecho laboral. Entonces, esto quiere decir que puede intervenir la inspección de trabajo para solucionarlo y en muchos casos no llegan a un órgano jurisdiccional, como está diciendo el compañero. Pueden ser conflictos que se arreglen sin que lleguen a un órgano jurisdiccional en algunos casos, no siempre. Ahora, lo otro que dice la compañera de que son ¿qué fue lo que dijo la compañera? Hay derechos preestablecidos. Eso sí es cierto, es cierto. ¿Por qué? Fíjense que en un conflicto individual, por ejemplo, termina un contrato de trabajo y el patrón no está tan molesto que lo echa al trabajador, lo despide y no le dan ninguna prestación laboral, por ejemplo. Y está tan molesto que dice que hasta que un juez lo obligue, él va a pagar. Entonces, resulta que se plantea un juicio ordinario laboral para que judicialmente se le ordene que pague las prestaciones. Entonces, ¿por qué es jurídico? Porque hay derechos ya preestablecidos. Por ejemplo, supongamos que el despido fue hoy, 24 de julio. Hay, por ejemplo, un aguinaldo que hay que computar del 1 de diciembre 23 al 24 de julio 24. Y ese es un derecho preestablecido porque hay una ley que regula, una ley especial que regula esa prestación laboral, el aguinaldo. Entonces, como dice la compañera, son derechos preestablecidos que se están incumpliendo. No le quiso pagar el aguinaldo, de repente le debe bonificación anual, de repente hay un salario retenido porque hasta el último día de pago, por ejemplo, el último día de ese mes iban a pagar, por ejemplo, pero lo despide hoy, entonces le debe esos 24 días de salario. Entonces hay que reclamar un salario retenido. Entonces, a eso se refiere el conflicto de carácter jurídico. Y el otro conflicto, compañeros, es el conflicto de carácter económico-social, ¿verdad? Que en su momento también se les dijo que este conflicto es, hay intereses abstractos, ¿verdad? Porque lo que se busca a través de este conflicto es mejorar las condiciones de trabajo. Eso es lo que quieren estas personas que interponen una acción de esta naturaleza, mejorar sus condiciones laborales. ¿Y cuáles ejemplos pueden haber de mejoras y que no existen, por ejemplo, en la legislación nacional? En muchas instituciones o muchas empresas, por ejemplo, les dan asueto el día, por ejemplo, de cumpleaños del trabajador. Hay muchas empresas que dan el día de cumpleaños del trabajador, que descansa el trabajador. Pero, ¿qué ocurre?
Esto no está regulado, ¿verdad? Porque cuando usted ve el código de trabajo sobre los días de asueto, no dice que el día de cumpleaños del trabajador sea descanso. Entonces, esas garantías mínimas de los días de asueto cuando dicen, bueno, va a descansar el trabajador el día de su cumpleaños. Por ejemplo, hay muchas entidades, muchos patronos que otorgan, por ejemplo, un bono vacacional. Cuando el trabajador se va de vacaciones, le dan un bono extra. Ese no está regulado en la ley. Que le den un bono de esa naturaleza. Que le paguen vacaciones es otra cosa, pero un bono adicional, algo extra, digamos. En muchos lados dan un bono vacacional. Hay muchas instituciones que dan, por ejemplo, un bono escolar. A principios de año, en enero, para los que tengan hijos en edad escolar, pues les dan un bono. Por ejemplo, ¿cuál es un bono de Reyes? De arroz de Reyes. En enero. Sí, había una zona de pescado, les llaman para progresar. Bien, en realidad. Sí, hay lugares donde dan, por ejemplo, en el derecho a la propiedad, dan uno que se llama bono aniversario. Si no me recuerdo, es de septiembre, uno de los días de septiembre, el aniversario del derecho a la propiedad. Y ese día le dan su bonito, un bono por aniversario. O sea, cómo le llamen, no importa, ¿vale? La cosa es que es plata. Entonces se inventan el nombre, ¿va? Como consideren oportuno. Pero sí hay instituciones que tienen varios bonos adicionales. Inclusive en el Ministerio Público te pagan otro, van como doble aguinaldo, ¿va? Solo que el otro no se llama aguinaldo, ¿va? Pero eso es otro sueldo, ¿va? Descanso también del cumpleaños. ¿Sí? Entonces hay una serie de... Pero todo eso, compañeros, bueno, tal vez no todo, pero la mayor parte son conquistas que se han logrado a través de los pactos, a través de las negociaciones colectivas. Por eso dice la propia Constitución, el Código de Trabajo, que el Estado promueve, impulsa la negociación colectiva. Es algo muy importante negociar de una manera colectiva. Ahora bien, también hay que entender, compañeros, que nuestra sociedad de alguna manera ya no, en algunos casos ya no está muy de acuerdo con el tema de los sindicatos y de los pactos, porque se ha desnaturalizado mucho el tema, ¿verdad? Y se han desgastado mucho esa figura de los sindicatos. Entonces, esto de los sindicatos es como, se recuerdan las adopciones hace muchos años, que las adopciones, la adopción como tal, al igual que el sindicalismo, son figuras sumamente importantes, ¿verdad? En el caso de la adopción, en el derecho de familia, en el caso del sindicalismo, en el derecho de trabajo. El problema, compañeros, es que en un momento dado se tergiversan las cosas, se les dan malos usos y se desvían los fines. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de la adopción en materia de familia? Se decía que ya, entre comillas, aunque no está dentro del comercio de los hombres, ¿verdad, compañeros? Ya no la están viendo el mercantil. Pero se decía, entre comillas, que vendían a los niños. Se decía que vendían hasta órganos. Entonces, una serie de situaciones irregulares, digamos, quizás no a todos, pero a algunos no les fue muy bien, que digamos, entonces, y era un negocio fuertísimo, compañeros. En ese momento, solo pues había que, de repente, no tener muchos principios y meterse en el negocio. Entonces, yo me recuerdo que como un par de veces llegaron a mi oficina en aquel tiempo y ofrecían en dólares, ¿verdad, compañeros? Tal cantidad de dólares mensuales. Usted no va a hacer nada, solo firmar. No va a salir de su oficina. Tenían toda una organización, habían procuradores, abogados,
Estado, mandatarios, y parece que otros órganos ya del Estado involucrados en el tema ese. Entonces era muy lucrativo. Pero al final se les terminó el negocio cuando crean la ley de adopciones. Esa es la razón de ser de esa ley que está ahora, esa ley de adopciones. El problema, compañeros, es que nosotros, los guatemaltecos, queremos arreglar las cosas solo con la ley. Y la ley por sí sola no sirve, compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, como el problema era ese de los niños y todas las situaciones que se daban, entonces crearon una ley muy estricta, demasiado estricta. Y yo he platicado con gente que quiere adoptar un niño y a veces le lleva años hacer el trámite, y que estudios socioeconómicos, y que entrevistas, y que cosas psicológicas, y esto y lo otro. Y entonces, a veces el niño es de 3 años, ya cuando se lo dan ya tiene 10, ¿verdad? Entonces no puede ser así, compañeros. O sea, es absurdo, digamos, poner, y eso varios me lo han contado, compañeros, lamentablemente. De hecho, un pariente, un bebé ahí que quería adoptar, pero sí me dijo que era tortuoso, bien difícil el tema de los procedimientos nacional de adopciones. Entonces es un error también. Si lo anterior era malo porque se dudaba, digamos, qué hacían con los niños, ahora es malo porque entonces la figura no funciona. Yo diría que, por ejemplo, está bien que hagan los estudios que quieran y que sometan a los papás a las evaluaciones, etcétera, pero que hubiera un plazo, por ejemplo, de 6 meses, un plazo razonable. En 6 meses ya estaría formalizada la adopción, por ejemplo. Todavía una certeza. Pero si ven a tal fecha que ahora de esto y el otro, y entonces resulta que pasan años, hay gente que se apura, que no sigue el trámite o desiste o algo, porque no puede ser así. Aparte de otras cosas que mencionan, pero lo que sí es cierto, compañeros, es de que de todos modos no arreglamos la institución de la adopción. Porque hablen ustedes con gente que actualmente está en esos temas, están desesperados, que llevan mucho tiempo, muchas trabas, muchos requisitos, y entonces y el niño, y es que lo que pasa es de que en un momento dado la gente también se desanima, ¿verdad? Porque si dice voy a adoptar, pero le dicen mira, ahí están el listado de requisitos, y eso va a llevar 3 años, 5 años. Entonces de repente ya no le parece al interesado acompañarlo. Pero bueno, por eso les digo yo que a veces queremos arreglar las cosas solo con emitir una ley y ponernos exigentes. Y hay cosas, por ejemplo, compañeros, hay otra cuestión que me llama la atención en los últimos tiempos: las municipalidades. Por ejemplo, en la licencia de construcción. En la licencia de construcción se llega al colmo, por ejemplo, que usted va a ampliar su casa y de repente va a hacer un cuartito en el segundo nivel, pero le piden licencia ambiental, ¿verdad? Una autorización del Ministerio de Ambiente. Entonces pareciera absurdo. Antes no lo pedía, pero ahora sí. Pero parece absurdo, compañeros, porque cuando uno pasa en muchos lados hay un montón de fábricas que, aunque pase lejos, solo con el olor, ya sabe usted que están contaminando todo el pueblo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero a veces no se pone como atención a este tipo de cosas y se pretende, digamos, ser muy exagerado. Dale duro. La de abajo.
Fíjense que no. Pregunta a la compañera si vamos a pedir algún texto al libro. Y no. Si ustedes quieren conseguir algún libro relacionado, tiene que ser de colectivo, nada más. Pero alguno específico no, como lo vimos en el curso anterior, no. ¿Sí? Y esta otra cuestión, compañeros, que les voy a recomendar es que tratemos de estar en las clases, ya sean virtuales o presenciales, porque el tiempo es bastante corto en este semestre. Vamos a pasar a la asistencia, compañeros. Entonces les decía, compañeros, del tiempo. El semestre en realidad es como casi trimestre, ¿verdad? O cuatrimestre, porque no es semestre como tal. Porque ya vieron que la otra semana es agosto, ¿no? Entonces digamos que meses redondos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. Y de esos 4 meses hay que restar, por ejemplo, las 6 semanas de los 3 exámenes, los 2 parciales y el final. Entonces se resta como más de un mes. Entonces estamos hablando que como tiempo efectivo de clase son como 2 meses y medio, ¿verdad? Afortunadamente no hay muchos descansos en este semestre, ¿verdad? Ojalá que sean los miércoles o los viernes. Pero lo cierto es de que solo está el 20 de octubre, revolución, y otro. Se acabó. Ese agosto. ¿Cuál? Cuando ustedes ven ese tiempo, compañeros, es muy corto. Entonces es una cosa sobre otra, ¿verdad? Entonces tenemos que apurarnos, no solo en las clases, sino que también en que ustedes, la mejor estrategia de ustedes, compañeros, es esforzarse más al principio que al final. Digamos, muchos lo toman al revés, por relax al primer parcial y se asustan un poco y se meten al segundo y después ya les falta más de 30 para al final. Entonces hay que hacerlo a la inversa, hay que entrar ya asustado, digamos, no hay que esperarse a estudiar en el primer parcial, sino hay que entrar previamente asustado, digamos. Para que en el primer parcial traten, compañeros, de sacar muy buena nota. ¿Sí? Y en el segundo parcial, que vale incluso 40, que fue parte del cambio también que se hizo en la universidad, que antes era 30-30-40, ahora es 30-40-30. Entonces, pero la cuestión está, compañeros, en que sí, en los 2 parciales es donde hay que esforzarse más realmente. No esperar querer sacar 28 o 30 para el final. Una nota muy alta para el final, o de repente ya no se llegó a zona mínima también en algunos casos, ¿verdad? Entonces, la motivación, compañeros, es de que entren con todo ya desde el principio. No se relajen, hay que entrarle duro, ¿verdad? No se desvelen hasta el final, sino mejor desvelense ahorita. Procuren estudiar bastante para el primer parcial y si usted se mentaliza eso, compañeros, después al final ya viene relax, porque ya de repente no le faltan puntos, o si le faltan 2, 3, 5 puntitos de 30, uno viene con esa presión de que no tiene que fallar ni una pregunta, que eso afecta de todos modos psicológicamente también a la persona. Entonces, traten de hacer eso, compañeros, esforcémonos desde el principio. La asistencia, porque algunos preguntan por qué la asistencia. El tema de la asistencia, compañeros, surge la importancia cuando vemos las notas finales.
Digamos, yo soy de la opinión de que nadie se muere en la orilla, compañero. Se muere bien, y si no, se salva. Pero no se queda ahí en la orilla, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo veo a alguien que llegó a 30 puntos de zona, le falta un punto, o que llegó a 60 puntos y le falta un punto para aprobar al final, entonces es ahí donde vemos, compañeros, vemos asistencias, vemos entrega de tareas, los laboratorios, y entonces nada nos cuesta, compañeros, apoyar al estudiante. Pero en sentido contrario, compañeros, hay quienes que no vienen a clases, no se conectan, cuando pasamos lista también en electrónico no aparecen. Entonces, compañeros, eso es una muestra de desinterés en el curso. Lógicamente, si a este le falta un punto, pues no se lo vamos a dar, ¿verdad, compañero? Porque no mostró interés en asistir o en presentar las tareas que se les pudieran pedir, incluso algunas sin puntos, pero hay gente que lo hace y eso lo tomamos en consideración al final, ¿verdad? Por eso, salvo alguna situación muy especial, pero no miran ustedes en mis notas a alguien que, por ejemplo, no llegó a zona y se quedó con 30 puntos. Eso nunca lo he hecho, ¿verdad? Lo mismo con los cursos, ¿verdad? Es difícil que alguien se quede con 60 puntos. Siempre y cuando, compañeros, uno se cerciore de la participación del estudiante durante el curso regular. La otra cuestión, compañeros, es que alguien mencionó qué leyes vamos a usar. Básicamente es el código de trabajo, compañeros. Traten de, si aún no lo tienen, consigan uno que esté actualizado para que puedan ustedes tener un texto, digamos, actual y que puedan consultar ese código de trabajo. Se recuerda que ha habido algunas reformas al código de trabajo, entonces que estén inmersas esas reformas dentro de su versión de código. Aparte del código de trabajo, compañeros, tenemos el código procesal civil y mercantil, que eso es supletorio, ustedes ya lo saben. En esta materia se aplica por supletoriedad el procesal civil y mercantil. La ley de organismo judicial también se aplica, y algunas leyes especiales que podamos pedir, compañeros, pero esas las vamos a ir diciendo en la clase que corresponda. Y ahora, pues, con las herramientas electrónicas, pues esas leyes las bajan así rapidito, ¿verdad? De las plataformas virtuales, y entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, algunas leyes especiales de repente en el camino podemos seguir. Otra cuestión que es importante, compañeros, es lo del chat colectivo. Para los de estuvieron conmigo en la sesión anterior, se pudieron dar cuenta que el chat es muy importante porque ahí les puedo mandar, por ejemplo, algún material en PDF, o algún laboratorio, o algún aviso cualquiera que se les pueda dar de interés para la clase. Entonces les voy a dar un número de teléfono celular al cual pueden ustedes mandar por ahí su contacto para que puedan incluirlos al chat. Es 4928 6689. Repito, 4928 6689. Entonces ese teléfono es del auxiliar y él pues va a armar el grupo, ese chat colectivo, para poder ahí mandarles la información que sea de interés para todos, compañeros. Traten de, yo no sé, porque había un compañero en otro salón en este anterior que ya iba a terminar el semestre y le pregunté yo y me dijo que no estaba adherido al chat colectivo. Eso no puede ser posible. Tratemos, porque ahí yo les puedo mandar cualquier información que sea de interés para todos, ¿verdad? En este semestre vamos a, como no tenemos un texto base, compañeros, vamos a hacer varios laboratorios. Los laboratorios, la idea es de que vamos a hacerlos, desarrollarlos quizás cuando sean clases presenciales,
Entonces siempre a través del chat colectivo les voy a mandar yo los laboratorios y los vamos a ir numerando y subiendo las respuestas a Classroom para que podamos tener referencia que los están respondiendo, y ese es material de examen también para compañeros. También sobre las retrasadas, algunos estaban mencionando ya el tema de la retrasada, y es importante porque es rápido este tema de la retrasada. Entonces, no nos han mandado al chat de profesores, no nos han dado que tienen la coordinación, no nos han mandado información al respecto. Cuando yo sepa algo, pues se lo voy a poner en el chat de la sección. Sin embargo, los que se quedaron en la clase, compañeros, pues es de que estudien, que empiecen a estudiar ya, si no han empezado, porque se recuerda que la retrasada es como a las 2 semanas, quizás de que empiezan las clases, 2 o 3 semanas ya viene la retrasada, la primera retrasada. La segunda es entre el primer parcial y el segundo, creo que es la segunda retrasada, en medio. Entonces traten de estudiar, compañeros, y que puedan estar al tanto de eso. De hecho, hemos visto el año pasado, por ejemplo, algunos se comunicaron conmigo ya cuando se había hecho el examen, digamos después del examen, preguntando cuándo iba a ser la retrasada. Entonces se quedaron ya solo con una oportunidad, digamos, con la segunda oportunidad, porque la primera la dejamos pasar. Entonces, para los que estén en esa situación, compañeros, hay que andar ahí, digamos, con el interés y aplicados para poder establecer eso. Vamos a ver qué otro aspecto. Bueno, creo que estamos. ¿No tienen alguna duda, algún comentario, compañeros? Claro. ¿De grupos? Vean. Y el reglamento de evaluación establece, y yo no sé por qué algunos profesores han movido esto, porque el reglamento dice que solo en el segundo parcial se puede mandar trabajo o hacer alguna otra cosa que no sea examen. Es decir, que forzosamente el primer parcial y el final deben ser examen, sí o sí. En el segundo parcial es donde está la posibilidad de que sea solo examen, o sea examen y trabajo, o solo trabajo, pero yo veo que hay varios cursos ahí que han, digamos, tomado otra modalidad, ¿verdad? No obstante que el reglamento sí, desde hace muchos años, dice que solo en el segundo parcial se pueden dejar trabajos. Por eso es que a veces hay alumnos que le dicen a uno, para el final de un trabajo no se puede, por cuestiones reglamentarias, aunque uno quisiera, el reglamento no lo permite. Entonces, según cómo vaya evolucionando el semestre, compañeros, vamos a pensar en la posibilidad de un trabajo al segundo parcial con una nota que sea, digamos, una nota que pueda apoyarlos para los que pudieran ir un poco mal, digamos, en el primer parcial, que pudiera valer, por ejemplo, 20 puntos o 15 puntos de los 40 que vale el examen final, el examen parcial, algo así. Pero eso lo vamos a evaluar y lo vamos a ir viendo más adelante, compañeros, porque a veces el semestre es tan corto que no nos da tiempo de ir desarrollando todo. Lo que nos interesa más es el programa, ¿verdad? Avanzar lo más que podamos en el programa. Entonces, ahí estamos, compañeros, creo que ahí nos vamos a quedar por hoy.